país más atrasado que estaba involucrado en esa guerra y más pobre, pues era Rusia. Era un país agrícola, un país O sea, los güeyes nunca han sido tal cual primer mundo. Pues cuando llegaron a ser la URSS, llegaron a ser potencia a nivel de Estados Unidos, pero pues no sé si nomás en lo militar y en... Pues es que ese siempre ha sido su fuerte, ¿no? Lo militar, colectivo. Las condiciones de vida no están al nivel. No creo que las condiciones de vida nunca han estado a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, en general, ¿no? Porque luego también ya... Pero bueno, Alemania no la estaba pasando muy bien, pero yo creo que Rusia fue el primero que le afectó grandemente ese pedo, ¿no? Había ya levantamientos internos así, pues a niveles locales, pero también eso causaba al mismo tiempo, o sea, lo que pasaba en el frente causaba descontento, digamos, acá en las ciudades, porque pues obviamente ahí andan mis hijos allá matándose, sin armas, todos mal comidos y la chica, y aquí estamos todos jodidos, y entonces causaba descontento ahí, pero luego también lo que pasaba en las ciudades, pues se reflejaba en el frente, ¿no? Ahí andan garroteando a mi papá y a mi mamá, todavía encima que yo estoy aquí peleando, o sea, todavía el pinche policía metiéndoles de garrotazos y la madre. Entonces a finales de 1917 ya se dio los primeros motines en el frente, o sea, ya soldados rusos se amotinaron en contra de sus oficiales, pues para no pelear, ¿verdad? Y regresar a la casa, ¿no? Pues a trabajar, a tratar de aliviar la situación. Y pues ese pedo, perdón, a finales de 1916, ese pedo ya empezó a suceder, ¿no? En febrero se dio la primera gran huelga ya civil en Petrogrado, que después se llamó San Petersburgo y luego después... No, sí se llama Leningrado y luego otra vez San Petersburgo. Hubo una manifestación, ¿no? Ya de civiles ahí, porque pues ya no había que comer, güey. Los hijos estaban allá en el frente perdidos y la chingada, y entonces la raza se manifestó y los reprimieron así a nivel de que hubo muertos y detenidos y la madre. Entonces, esto es en febrero del calendario juliano. Lo que pasa es que siempre va a haber una confusión de que si fue en febrero o en marzo por el calendario juliano y el calendario gregoriano, que es el de nosotros, ¿no? Gregoriano. O sea, ¿esos güeyes todavía tienen otro calendario, los rusos? Sí, todavía esta fecha, sí. ¿De 365 días también, pero fechas movidas? ¿O esos güeyes tienen años de 400 días? No sé bien cómo está el pedo, pero o sea, hay un desfase de 3 semanas en los dos calendarios. Entonces, por eso hay eventos, por ejemplo, como la Revolución de Octubre, ajá, que es en noviembre o es en octubre. O este tema, que esta es conocida como la Revolución de Febrero. Entonces, para marzo, para marzo el calendario juliano obligan a abdicar a Nicolás II. Y entró un gobierno de estos de transición, ¿no? Y ahí medio light, como decías ahorita, que pues entró y cambió para que todo siguiera igual. Encabezado por un tal Kerensky. Una de las demandas pues de la población era simplemente salirse de la guerra. La gente en Rusia pues no veía la necesidad de andar en la guerra, ¿no? Ya estaba, o sea, ya había habido un despertar, ya había una conciencia de que bueno, ¿y yo qué gano? Pero Kerensky mantuvo a Rusia en la guerra, y entonces el descontento siguió, porque era el principal descontento, ¿no? La guerra, o sea, estamos muriéndonos de hambre aquí y estamos gastando un chingo de recursos en andar allá peleándonos donde nadie nos invitó. Entonces, pues seguía el descontento, y en Alemania vieron ese pedo y dijeron, pues de aquí somos, ¿verdad? Pues, obviamente si logramos hacer que ese tema crezca en Rusia, pues al gobierno se le va a volver un problema demasiado grande, se le va a hacer bolas el engrudo ahí adentro, y nosotros vamos a poder liberar ese frente. Y es cuando hacen este tratado con Lenin. Bueno, no hacen un tratado con Lenin, sino que hacen un acuerdo, ponen a Lenin y a otros 30 líderes de la revolución, que estaban viviendo para ese entonces en Suiza, exiliados,
y los dicen, bueno, nosotros los ponemos en un tren sellados, ustedes llegan allá por Islandia y empiezan, pues pueden empezar su revolución. O sea, pues a la revolución esta lo que le hacía falta era líderes que la guiaran, porque ya era un pinche desmadre así generalizado en toda Rusia. Entonces Alemania apoya a Lenin y a sus cabecillas para que lleguen a Rusia en abril. Aquí ya estamos hablando de abril de 1917, ¿no? Uh-huh. Ahora, todo esto es otro tema aparte de toda la Revolución Rusa, porque luego cuando ya habían tumbado a los zares, tumbaron el gobierno de Kerensky, pero después empezó otro proceso allá adentro que pues es otro tema de otros 20 podcasts que también hay un chingo en la red, ¿no? Los bolcheviques contra los rojos contra los blancos y todo ese pedo para ver quién se quedaba con el poder, pero desencadenó en que Stalin se quedó un chingo de años, ¿no? Que desencadenó que ya al final de todo Stalin fue el que se impuso. Pues como en México, güey. Como en México. Pasó lo mismo. Plutarco el que logró asentarse. Y entonces, pero bueno, haga cuenta que después de entre abril y octubre hubo todo ese cagadero. Y ya para octubre, pues los bolcheviques ya se hacen con el poder en Rusia. Es cuando ellos ya, pues ahora sí ya en el poder, pues cumplen la primera demanda del pueblo, que era sacar a Rusia de la guerra, pero no es salirte de una guerra de esas, pues no es así como que ya estuvo Ferras, ya estuvo Ferras. Ahora la bebes o la derramas, ¿no? O sea, no era así como que ya no juego, pues ya, kinkis, ¿no? Pues cuando sales de una guerra, pues hay que decir, yo me salgo de la guerra, pero a cambio de que ya no me hagan nada, ahí le va esto, no, perdí la guerra y pues tengo que dar algo a cambio. Se firma el Tratado de Brest-Litovsk, famoso, en el que Rusia cede a Alemania, Finlandia, su parte de Polonia, Estonia, Lituania, Ucrania. O sea, esos eran territorios rusos hasta la Primera Guerra Mundial. Estos eran territorios rusos en ese entonces. O sea, Polonia, lo que ya hemos dicho, existen un día sí y otro día quién sabe. Polonia hasta 1990 nunca tuvo unas elecciones así de que vamos a votar por el presidente polaco. Pues les pasaban por encima unos y luego otros y luego se los dividían y así, güey. Hasta entonces Rusia tenía su parte Polonia tenía su parte rusa y su parte alemana. Uh-huh. Y bueno, y otros territorios que también le tuvo que ceder ahí a los otomanos. Ese pedo le dio a los alemanes, no nada más les liberó el frente oriental, sino que también los dotó de recursos, porque en esas zonas pues había varios recursos petrolíferos y de otra índole que a los alemanes pues les servían para su esfuerzo bélico. Nada más que el pedo fue que a Alemania pues ya no le alcanzó. O sea, ya no le alcanzó el tiempo. Porque también el descontento hacia adentro de Alemania, por las mismas razones, era también ya muy grande. Ya tenían su revolución dentro de Alemania. Ya tenían guerra civil, aparte de la guerra. O sea, liberaron el frente oriental, pero de todas maneras hacia adentro ya tenían otro frente, digamos, ¿no? Y luego hay otro tema. Estados Unidos, que hasta entonces nada más estaba viendo los toros desde la barrera, uh-huh, y financiando a los aliados con la finalidad de que cuando se acabara la guerra, pues ahora sí va a pasar a cobrar. Pero pues Estados Unidos ya era un país fuerte, güey, en ese Estados Unidos tenía un ejército de 140,000 personas, güey, con rifles. ¿Y eso qué es en esos tiempos? ¿Mucho? ¿Poco? Nada. Ahorita es como de 3 millones, ¿no? El ejército gringo, o 2. Pues decíamos la vez pasada que 1. Bueno, revisaré otra vez ahorita. Pero no. O sea, era un ejército chiquito y sobre todo comparado con los que había. No, pero aparte entonces, como país y todo, lana, ¿de dónde, güey? Pues si esos güeyes no agarraron supremacía hasta pasando la Segunda Guerra, ¿no? Pues aquí ya empezaron a cobrar protagonismo. O sea, aquí la jugaron muy inteligente. Porque aparte ellos, acuérdate que ellos venían del tema de la Gilded Age, donde tenían también problemas internos muy graves de pobreza. Uh-huh. Todavía no ha pasado la Gran Depresión, que eso fue también un poco de lo que los detuvo. Pero si no hubiera sido por la Gran Depresión, a lo mejor desde entonces ya hubieran cobrado esa
esa importancia. Pero el tema es que Estados Unidos estaba hasta la fecha viendo los toros desde la barrera, nada más financiando a los aliados y esperando, ¿no? Esperando a ver qué pasaba. Cuando ellos ven que Alemania bueno, en Europa se genera esta condición en la que Alemania, perdón, ya ahora sí se volvía... Alemania para entonces ya estaba solo, ya los otros güeyes ya no jugaban, no pintaban, los austrohúngaros. Nomás te interrumpo un poquito. Estados Unidos tiene a día de hoy, según la página Global Firepower, que es la que yo me he dado cuenta que le da seguimiento a este pedo, tiene 1.281.900 personal activo, soldados activos, y de reserva tiene 801.200. Esta Más página le asigna 2 millones de 2.083.100 personas como su personal militar total. Más las guardias estas estatales, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que no puedo ver aquí, que qué significa, pero dice reaching military age annually 4.220.000. Entonces a lo mejor a eso se refiere. No, son los que cumplen 18 años cada año. Ah. O sea que ya raza que en un conflicto de estas características, pues se puede incorporar. Pues dice, available manpower, yo supongo que el número de hombres que hay en Estados Unidos, 145 millones. Y nada más para contrastarlo con, por ejemplo, Rusia a día de hoy, que es el segundo ejército más poderoso según Global Firepower, tiene 1 millón de personal activo, igual que Estados Unidos, pero con la mitad de población, según entiendo. Y 2 millones y medio de reservas para dar un total de 3 millones y medio de personal militar activo. Y sí, tienen menos de la mitad, güey. Son 142 millones de rusos y 3 millones vinculados al ejército, güey. Pinches militaristas. Bueno, porque también a lo mejor no hay muchas otras cosas que hacer, güey. Pues vodka, ¿no? Y gas, y... Bueno, el chiste es que Estados Unidos vio la coyuntura y se juntaron muchas cosas. Bueno, obviamente la situación de que Alemania tenía libre el frente oriental, sin embargo estaba debilitada por su guerra civil, pero aparte Alemania también le estuvo buscando ruido al chicharrón, le estuvo buscando 5 pies al gato, anduvo cuchileando a los mexicanos. ¿Te acuerdas del famoso telegrama Zimmerman? No. En 1914, creo, a Venustiano Carranza le mandaron un telegrama y le dijeron, si usted se une a nosotros, nosotros ahí le tocaría a usted pues recuperar la parte del territorio mexicano que le robaron. Pero pues en México también no estaban las condiciones, ¿no? Pues acabamos de... No estábamos en medio todavía. En el 14 estábamos en medios putazos y aparte, como que ¿para qué quieres ese territorio, no, güey? Si nos lo dieran ahorita... Ya el petróleo ya era algo... Ya. Que pintaba en ese entonces. Pues ya, claro, güey, pues ya la guerra era mecanizada. ¿Con qué crees que jalaban los tanques? Y se sabía que en Texas había todo ese petróleo. No sé, fíjate. Eso es interesante. Bueno, síguete, amigo. Pero bueno, pues en el 1915 ya les habían hundido un buque, el Lusitania, que traía 130 y tantos americanos ahí muertos. Entonces, pues ya se juntó todo y los gabachos dijeron, órale pues. Para abril de 1918 decidieron entrar a la guerra. Perdón, para abril de 1917 decidieron entrar a la guerra. Y bueno, pues empiezan ya los gabachos entran, entonces a Rusia, pues a Alemania, perdón, se le vuelve a complicar el pedo, ¿no? Ya tenían liberado un frente, pero su guerra civil, y ahora ya solamente tienen el frente occidental, pero el frente occidental ya se está reforzado para los aliados con Estados Unidos, que en general aportaban dinero y gente, ¿no? Gente sin mucha experiencia en el combate, pero que resultaron ser, bueno, según las crónicas de los mismos gabachos, pues resultaron ser bastante efectivos a la hora de la pelea. En Alemania,
como en toda Europa, pues y en Alemania más siendo la tierra de Marx.